¿Cómo estamos, guerreros? Bueno, bienvenidos al primer capítulo de Unbroken Podcast. Y mirad, quería, independientemente de dónde estés escuchando, iVoox, Spotify o me estás viendo aquí en YouTube, quería empezar a dejaros el material o los vídeos o los audios, como te he dicho, de donde estés escuchando, estructurado, ¿no? Un poco en base a cosas que yo quiero dejaros de mentalidad, de finanzas, de emprendimiento, de desarrollo personal, de mindset, ¿no? Porque al final, en base, como te digo, a estos 10 años que ya llevamos emprendiendo, 10 años de resultados, 10 años de cambiar nuestra vida, 10 años de avanzar, 10 años de retos, 10 años de aprendizajes, ¿vale? Porque no solo te voy a contar lo bueno, lo guay, lo bonito, sino que te voy a contar lo que te sirve, ¿no? Lo que es, pues bueno, los retos que hemos pasado, cómo los hemos superado, cómo hemos afrontado esos miedos, esas dudas en algunos momentos. Y eso es todo lo que te quiero dejar aquí en esta serie de podcast, ¿vale? No todos van a ser capítulos independientes, no todos van a ser por bloques, ¿vale? Vais a tener algunos sueltos porque también hay momentos en los que, bueno, me gusta hacer cardio, me gusta pasear y de repente, pues bueno, hay cosas de las que quiero compartir con vosotros y simplemente pongo la cámara, grabo y esas cosas también me gustaría compartirlas porque, bueno, son al final momentos de reflexión que creo que siempre os pueden sumar. Así que, como digo, primer capítulo de podcast y qué mejor que empezar y digo, ¿cómo empiezo? ¿Con qué parte puedo tocar? ¿Qué tema les puede llamar? Ya no llamar la atención, sino sobre todo ayudar, ¿no? Porque al final es de lo que se trata ahí. Y por englobar un poco todo, para inaugurar al final de alguna manera el podcast, quería dejarte la masterclass de cómo elevar tu vida, ¿vale? Esos puntos que al final no es que sean los puntos más importantes, sino que creo que al final son los puntos básicos necesarios para que al final tú puedas elevar tu vida, ¿vale? Sobre todo para que no te produzca un saboteo, un freno, no tengas límites que a lo mejor ni siquiera sabes que estás teniendo. Entonces, pues bueno, quiero tocar con vosotros ciertos puntos para esta masterclass de Eleva tu vida, ¿vale? Y antes de empezar, sí que me gustaría, porque bueno, puede ser que, como te he dicho, de donde estés escuchando, Spotify, iVoox o me estás viendo aquí en YouTube, no me conozcas y es la primera vez que salgo en tu teléfono. Así que mira, contarte un poco sobre mi historia rápido, porque no me quiero entretener mucho, porque sobre todo todos los vídeos o audios que vas a ir escuchando sabrás y verás que me gusta ir tocando ciertas cosas de mi vida, ¿no? O sea, te lanzo esos aprendizajes que he tenido, pero no sería imposible lanzártelos sin ponértelos en mi experiencia, ¿no? En mis aprendizajes o en mis vivencias en muchos casos, para que al final, pues bueno, veas y te puedas sentir identificado de que soy una persona normal, he tenido mis retos como tú, he tenido mis momentos de no saber por dónde tirar como tú, así que por eso te iré contando más en profundidad en estos vídeos o en esta serie. Y hoy quiero hacerte un resumen rápido, ¿vale? Yo tengo 36 años hoy en abril de 2025 y hace 10 años que empezamos a emprender. Antes de eso, pues bueno, he sido soldador, tapicero y militar, que fue mi último trabajo antes de empezar a emprender. Estuve 7 años de carrera militar, 5 como tropa en el Ejército del Aire y otros 2 en la Academia de Suboficiales, en las que ya, pues bueno, por las situaciones, por el tema, por sobre todo, es ahí donde se produjo ese punto de inflexión, ¿no? Pero ahora te contaré después. En mis anteriores trabajos, en mi primer trabajo a los 16 años, era, como te he dicho, pues soldador. Y prácticamente, ahí no pensaba si me gustaba, si no me gustaba, simplemente, pues oye, yo hacía mi trabajo lo mejor posible, contento, feliz, porque al final, pues imagínate, anteriormente no había cobrado un duro de nada y simplemente, pues ya por esos, que fíjate, en contrato de aprendiz estaba cobrando unos 460 y algo euros y yo iba a mis 8 horas y no tenía vehículo, muchas veces tenía que hacer incluso autostop para volver a casa porque perdía el autobús, porque era de la única manera en la que yo podía, porque no tenía ni coche, de la que yo podía ir de vuelta a casa. Entonces esa fue mi primera etapa laboral y aquí empieza un poco el aprendizaje de esta masterclass, aunque no es parte de ella, pero bueno, que te la puedes llevar de aprendizaje, es que en todos los trabajos en los que yo he estado he tenido la mejor actitud, ¿vale? Y eso es algo que te recomiendo que tú tengas, que independientemente de la condición que tengas, del estado, de te guste, no te guste más lo que cobras, te guste menos, que por lo menos tengas una buena actitud, ¿vale? Porque eso va a decir mucho de ti. Entonces, con cosas esto te resonará para cosas que vas a escuchar luego, de atraer cosas mejores, que se presenten ante ti oportunidades, pero no sé, o sea, si tú no tienes la mejor actitud en todo lo que hagas, estás cerrando la puerta a esas posibles oportunidades, ¿vale? El caso es que ese fue mi primer trabajo debido a esa buena actitud
debido a que siempre he sido de dar lo mejor, siempre he sido una persona trabajadora, pues se me presentó otra oportunidad de un trabajo diferente, ¿vale? Un trabajo ya de tapicero, pues encuatador, ¿vale? Relleno de, o sea, una fábrica de sofás, básicamente, para que me entendáis. Y pues ya mi ingreso mayor, también podía además echar horas porque yo personalmente quería echar horas pues para tener más ingreso, pues porque no tenía ningún compromiso, no tenía familia, no tenía novia en ese momento y digo, bueno, pues ya está, pues para estar perdiendo el tiempo por ahí, pues estoy trabajando y estoy generando más dinero, ¿no? Entonces el caso es que, pues bueno, ahí trabajaba uno de mis tíos, dos de mis tíos, el caso es que yo en ese momento, pues bueno, obviamente pues no tienes responsabilidades y simplemente, pues bueno, trabajar y dinero, pues cuanto más dinero mejor y no me importaba trabajar, esa era la verdad. Pero el caso es que sí, que fui aumentando pues ese nivel de consciencia, ¿no? y de replantearme la vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, yo tenía ahí en ese momento 20 años, 20, sí, bueno, 16, 18, en torno a 19 años. Ahí tenía 19 años y claro, yo con 19 años me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a mi casa pues alrededor de las 7 u 8 de la tarde, ¿vale? Y claro, yo en uno de estos momentos de lucidez, que yo le llamo, veía también a mi tío, y es donde yo empecé a replantearme cosas diferentes. Y claro, mi tío con 50 y tantos años que tenía, creo, en ese momento, yo pensé y tuve, pues yo qué sé, ese momento de lucidez, de decir, ostras, yo tengo 19, mi tío tiene 50 y tantos, es que hasta los 65 me quedan 46 años más de lo mismo. O sea, y ya está, y se acabó mi vida, nada más, ¿no? O sea, 46 años más de lo mismo, de levantarte a las 5 de la mañana, llegar a casa a las 7 de la tarde, cenar, dormir y volver otra vez a la misma rutina de, yo qué sé, pues no es que no me gustase, o sea, porque o sea, me era irrelevante, no pensaba en si me gustaba o no, era mi trabajo y lo hacía bien a gusto, pero el caso es que pensé y digo, es que a lo mejor no estoy, o sea, son 46 años más haciendo algo que a lo mejor, pues bueno, podría estar haciendo otra cosa que me llenase más. Entonces, de ahí decidí opositar a la Policía Nacional, algo que no me voy a parar mucho porque no salió bien, porque, o sea, porque fue un año dedicado entero y exclusiva a estudiar y a opositar para la Policía Nacional. Aprobé físico, teórico, psicotécnico y me tiraron en la última prueba que era la entrevista, así que decidí no volver a opositar. ¿Por qué? Porque no quería que, aunque fuera una prueba, dependiese de manera objetiva de otra persona y no de mi propia capacitación, ¿no? Entonces decidí que no iba a continuar por ahí. Me metí a militar y, como digo, 5 años de tropa en paracaidismo, en ELEADA, en una unidad de paracaidismo de Zaragoza. 5 años como soldado, oposité para las suboficiales, porque si no, pues a los 45 te echaban a la calle. Así que en ese periodo es en el que yo más quemado he estado, más apático, menos he disfrutado lo que hacía, a pesar de que ser militar me gustaba, pero el modo en el que allí te enseñan, te instruyen, para mí personalmente no es el más ideal, porque el objetivo pues es para mí, ¿no? Es lo que digo, y yo creo que coincide con todos los que al final han pasado por esa academia, de que el objetivo es minarte, putearte, voy a hablar mal, y ya está, y tenerte en un estado en el que obviamente pues no es necesario, ¿no? Tienes que recibir formación, instrucción, pero eso yo ya lo había recibido 5 años anteriores sin necesidad de pasar en este formato de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no estaba personalmente bien en ese momento, así que se nos presentó una oportunidad, la oportunidad de emprender, ¿no? Y ahí es donde ya tomamos decisiones y eso ya hace 10 años que decidimos darle con todo. Somos coach online, nos ayudamos a la gente a transformar su físico y su mentalidad y en eso es lo que nos dedicamos hace más de 10 años, ¿vale? Y por eso, como te he dicho, con resultados, con nuestra vida cambiada, con nuestra mentalidad elevada, con nuestra conciencia más despierta que nunca, o sea, con todos, porque muchas veces decimos, claro, ¿a quién escucho? ¿No? Porque realmente, pues bueno, aquí me están contando algo, pero es que yo no sé qué resultados tiene esa persona, que cómo le va en la vida, cuánto genera, si de verdad está aplicando lo que me está diciendo. Entonces yo no te voy a decir nada que yo no haya aplicado o no, sobre todo no esté aplicando, ¿vale? Porque otra cosa es la que a mí me gusta es que todo lo que yo transmito, todo lo que yo te cuento, todo lo que yo te digo o te enseño de alguna manera, o consejos que te doy, no son cosas que yo he aplicado, sino son cosas que yo estoy aplicando hoy, ¿vale? Son cosas que no he dejado de aplicar en estos 10 años, así que por eso gracias a eso vivimos, y esto es un poco el punto de tranquilidad que te quiero dar para decir, pues bueno, oye, puedo escuchar, ¿no? Estoy viendo los resultados.
vivimos en la casa que queremos porque nuestro objetivo en ese momento era tener pues nuestra casa independiente con jardín, piscina, en ese momento 2 plantas, aunque ahora que tengo 2 quiero una, ¿vale? Porque el hecho de tener que subir y bajar escaleras, pues bueno, Laura ya me lo avisó, pero yo, pues bueno, me gustaban las vistas, ¿vale? Que después os las enseñaré, pero el caso es que prefería 2 plantas, pues bueno, por tener vistas, mi despacho arriba, etcétera, pero el caso es que ahora quiero 2 plantas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que vivimos en la casa que queremos, nos podemos mudar a Portugal porque al final, pues bueno, no encontramos en la casa que queríamos anteriormente en Tenerife, se dio en Portugal, vivimos, pues nosotros somos originales de Zaragoza, por lo tanto, pues bueno, también nos queda más, no cerca, pero a mano poder ir a Zaragoza. Conducimos el coche que queremos, tengo la moto de mis sueños, trabajamos online, 24 horas conectado con mi gente, compartimos, que este es el punto principal por el que empezamos a emprender, porque Laura y yo no teníamos vida en pareja. Yo estaba destinado en León, ella en Zaragoza trabajando en un negocio familiar, no nos veíamos, no teníamos calidad de vida y por eso fue uno de los motivos el poder estar tiempo juntos, el disfrutar, el vivir, ¿no? El vivir, que al final es la parte importante, y hoy vivimos 24 horas juntos, trabajamos juntos en el mismo proyecto y al final es algo increíble, ¿no? Entonces, por eso quiero dejarte esa parte para que sepas que todo lo que te voy a contar es cosas que aplico diariamente, que aplicamos ambos, Laura y yo, para al final que no solo nos lleve a la vida que tenemos, que no solo nos permita tener el estilo de vida que tenemos, sino que al final te puedo decir que esto acaba de empezar, ¿no? Porque obviamente, pues sí, en algún momento mi meta objetivo era una casa independiente con piscina, pero pues sí, ¿por qué no voy a tenerla a pie de playa o en otro país o en Miami, por ejemplo? ¿Por qué no voy a poder conducir otro coche, otro supercoche? Entonces, como te digo, esto acaba de empezar, esto es lo que te va a llevar, te aseguro que te puede llevar si tú lo aplicas al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, eleva tu vida. Y mira, esta formación, sobre todo lo que esta masterclass, lo que quiero es que entiendas es que a lo mejor tú me dices, bueno, es que yo no quiero elevar mi vida o yo ya estoy contento con mi vida o simplemente, pues mira, no juzgues, no prejuzgues y ábrete a escuchar nuevas cosas, ¿vale? Ábrete a escuchar nuevas ideas, nuevas posibilidades, ¿vale? Porque vas a escuchar a lo mejor aquí cosas a las que no estés acostumbrado, de hecho que a lo mejor en algún momento incluso por mentalidad, pues te habían producido de rechazo, ¿no? Incluso el tema de, pues, las energías de atracción, de nivel de conciencia. Entonces, no juzgues nada, escúchalo, ábrete a la posibilidad, porque mira, nosotros hasta que empezamos a emprender, ¿vale? En el negocio en el que estamos, nuestra mentalidad era, pues bueno, no te voy a decir cuadriculada, pero sí que de tal manera en la que a lo mejor no cabía más, o sea, un contexto en el que no cabían más cosas, no cabían oportunidades de negocio online, no cabían oportunidades ni siquiera de negocio, no pensaba en emprender, porque bueno, yo ya estaba en mi estándar, en mi contexto de ser un empleado, trabajar duro y ya está, y tener una vida normal, ¿no? El caso es que empezamos ambos a ampliar nuestro contexto, dejar entrar más ideas, posibilidades u oportunidades y simplemente, pues bueno, si nos cuadraban, pues la tomamos. En ese caso, pues la tomamos y por eso, consecuencia de eso, nuestra vida hoy es la que tenemos, ¿no? El caso es que quiero que te abras, simplemente que escuches y esta masterclass va a esa versión más elevada de ti, ¿no? A la que ya ha abierto ese paradigma, a la que ya por lo menos está abierta a escuchar y tengo aquí algunos puntos que sí que me gustaría tocar para no dejarme nada, y el primero es que la realidad es una consecuencia retardada de un pensamiento, ¿vale? Tu realidad hoy, lo que estás viviendo hoy, este es un punto, mira, me parece un punto ideal para empezar porque quiero que te animo a que te responsabilices de los resultados que tienes hoy, de la vida que tienes hoy, de todo, o sea, de tus resultados. Tus resultados son hoy una consecuencia de unas acciones que has hecho, pero es unas acciones que has hecho en base a unos pensamientos que has tenido, ¿vale? Ahora mismo tú puedes cortar la llamada y obviamente, o el audio o el vídeo, y obviamente, o sea, tu vida va a seguir igual porque no vas a escuchar nada diferente, ¿no? Porque ya a lo mejor no te ha escuchado que te diga que te tienes que responsabilizar de eso, pero el caso es que como no va a cambiar tu vida es responsabilizando a agentes externos, ¿no? Al país, a tu trabajo, a tu jefe, a tus compañeros, a tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como no va a cambiar tu vida, porque al final simplemente estás poniendo la responsabilidad en otros. Por lo tanto, también estás poniendo la responsabilidad de mejorar en otros. Entonces, cuando tú aceptes esa responsabilidad de que todo lo que tú tienes a día de hoy
en tu entorno, en tu casa, de cosas materiales, de estado de ánimo, de emociones, es consecuencia de tus pensamientos y de tus acciones y de tus decisiones, antes entenderás que igual que has decidido X cosas, puedes decidir otras que te lleven a un punto diferente. Igual que has tomado ciertos pasos que te han llevado a lo que tienes hoy, puedes tomar ciertos pasos que te lleven a un sitio diferente. Si tú, por ejemplo, estás incómodo con tu economía porque tienes un salario como el que tenía yo, o espero que más, ¿no? Pero un salario mileurista normal, de lo que tiene la media de la gente, si tú no estás conforme con eso, tú no puedes culpar a tu jefe. Tu jefe no te va a pagar más. Tu jefe tu jefe es el jefe de una empresa en la que tiene empleados que tienen ese sueldo. Entonces, si tú quieres generar más, tú tienes que buscar otras oportunidades que te permitan generar más. Pues un negocio, un trabajo en el que esté mejor remunerado, yo qué sé, o sea, una formación que te permita tener acceso a otros trabajos mejor remunerados, cualquier cosa, pero tú lo que no puedes es estar simplemente inconforme con tu sueldo que te paga el jefe en tu trabajo, ¿no? Simplemente pues tienes que ser responsable de que, oye, en ese trabajo es lo que vas a cobrar, quieres otra cosa, no te quejes y muévete, ¿no? Así con todo. Entonces eso es el primer punto que tienes que darte, es que la realidad que tienes hoy es una consecuencia de un pensamiento, una acción que has tomado en algún momento, ¿vale? El siguiente punto es que una vez que ya no necesitas verlo en el mundo físico, ganaste la partida. Cuando tú no dependes de ver los resultados, no dependes de cuándo llegan, no dependes de cómo llegan, no dependes de en qué forma llegan, ganaste la partida. ¿Por qué? Porque te desapegas totalmente de eso y te centras en lo que importa, que es en hacer lo que tienes que hacer para que esos resultados en algún momento lleguen. Pero tú no puedes el cerebro no puede, por mucho que uno diga, no, yo puedo estar en dos cosas a la vez, es imposible, ¿vale? El cerebro solo puede operar, solo puede hacer una operación a la vez, y es, si tú estás, mira, esto es importante, si tú estás teniendo pensamientos negativos, no puedes tener a la vez positivos. Si tus pensamientos predominan en negativo, tu vida va a ser negativa. Si tus pensamientos predominan en positivo, tu vida va a ser positiva y vas a tener resultados positivos. El caso es que si tú estás pensando continuamente en tus resultados, en por qué no te llegan, en cuándo van a llegar, en qué forma van a llegar, en cuánto ingreso te va a llegar, estás descuidando todos esos momentos que piensas en eso, estás descuidando las acciones que puedas tomar para mejorar, para pulir, para desarrollar más habilidades, para tener una mejor actitud, tener un mejor pensamiento, y eso te acercará más. Eso es lo que realmente va a estrechar los tiempos, lo que te va a acercar antes a tu meta y a tus resultados. El caso es que cualquier otra cosa simplemente te va a alargar ese periodo, ¿no? Es como si tú imagínate que tú estás, no lo vais a ver porque el gesto, ¿no? Pero bueno, imagínate que tú estás avanzando, pero a la vez que está como un imán, ¿no? Como un imán que en vez de atraer, cuando tú giras esa polaridad, que el imán repele, ¿no? a otro imán, pues eso pasa con tus resultados, ¿no? Tú estás poniendo una energía negativa de repulsión, o sea, de repeler esa otra fuerza que son los resultados. Por lo tanto, simplemente cuando tú avanzas, esos resultados se alejan al mismo ritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estás centrándote o enfocándote en lo que realmente importa, que es atraer esos resultados, ¿vale? Imagínate, este es el poder del pensamiento positivo, sobre todo el poder o la necesidad de tener una actitud mental positiva, ¿vale? Hay una frase que dice muy buena, que es: tú tienes que ser positivo por elección y por conveniencia, ¿vale? Porque simplemente por sentido común, o sea, porque a los positivos les va mejor en la vida. No conozco a muchas personas negativas a las que todo le vaya guay, a los que todo sea un camino de rosas, a los que consigan las cosas de sus sueños, sus objetivos, sus metas. O sea, al positivo, por regla general, le va mejor, ¿no? No te digo que no vaya a tener retos, no te digo que no vaya a pasar por circunstancias, pero lo que te digo es que, primero, que esas circunstancias, esos retos, los va a afrontar mejor, y segundo, que en la vida, en general, les va a ir mucho mejor. Así que tú, por elección y por conveniencia, debes decidir ser positivo. El caso es que es importante la actitud. Mira, imagínate que tú abres... esto es la prisa, ¿no? Esto es la prisa de la que os hablaba, el buscar el resultado, el estar ansioso, el estar nervioso, el repeler esos resultados, ¿no? Todas esas emociones que repelen, como os he dicho, el resultado. Tú imagínate abrir la manilla del agua caliente y tú querer... O sea, y tú decir que ya no funciona esa manilla o que no funciona el agua caliente porque en el mismo momento exacto en el que tú abres la manilla no sale el agua hirviendo como sabes que va a salir, pues en 30, 40 segundos o 60 segundos, ¿no? Entonces todo requiere un tiempo. Tú abres la manilla del agua caliente y esperas, pues yo qué sé, 30, 40 segundos hasta que empieza a salir caliente, hasta que la temperatura que tú quieres. Pero tú imagínate, tú no vas, abres la manilla y dices:
porque no ha salido en ese mismo momento caliente, no funciona, ¿no? Esto trasladémonos a un negocio, ¿no? Imagínate que tú empiezas ese negocio y como en el mismo momento en el que empiezas el negocio no tienes un resultado, no tienes un ingreso, ya dices que no funciona, ¿no? Todo tiene su proceso, todo tiene sus pasos, todo tiene su cocción, ¿no? Es así como, es la mejor manera de decirlo. Imagínate que cualquier cosa que tú hagas es como un pastel, ¿no? Un pastel en el horno. Tú metes los mejores ingredientes, tú haces la preparación, metes el pastel en el horno y tú no metes el pastel en el horno y automáticamente cuando metes el pastel en el horno sale, o sea, se hace y ya te lo puedes comer, ¿no? Tú tienes que esperar un proceso, pero tu proceso, imagínate que si tú no lo respetas, ¿vale? ¿Qué sería no respetar el proceso en la cocción de ese pastel? Pues tú metes el pastel, lo estás mirando, te quedas mirándolo y como no se cocina en ese mismo momento, dices, esto no funciona, pum, apagas el horno. Y dices, bueno, sí, voy a esperar y lo vuelves a encender. Y te vuelves a rayar y dices, es que esto no funciona, bueno, lo vuelves a apagar. Y estás enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Entonces, imagínate que tú empiezas un negocio y como tienes prisa y como no te salen las cosas cuando tú quieres y como no sale el resultado rápido, tú haces y te rayas y dejas de hacer. Pero dices, bueno, venga, que sí, voy a intentarlo y te pones y no sabes que esto es al final como el coche que cuando se te queda sin gasolina, que tienes que empujarlo, pues imagínate, tú empiezas a empujar el coche y lo que más cuesta es el primer empujón, porque luego el coche coge inercia y ya entre la inercia y la fuerza que tú estás haciendo, cada vez al coche le cuesta menos, ¿no? Pero el caso es que el concepto que te he dicho anterior es que continuamente estás parando de empujar el coche, por lo tanto siempre tienes que hacer ese primer esfuerzo porque no dejas que se genere el movimiento suficiente, ¿no? Mira, otra cosa que tienes que entender es que el universo, hoy esta masterclass sobre todo es muy a nivel mentalidad, porque es la base de todo, ¿vale? O sea, obviamente no se trata de que te sientes a meditar, de que te pongas a reflexionar sobre la vida y no tomes acciones, no, tienes que tomar acciones, pero tienes que tomarlas a la par de estos puntos que yo te digo, ¿vale? Entonces el universo premia a los que no tienen miedo, ¿vale? Tú puedes, o sea, las emociones, hay una escala de frecuencias de las emociones, ¿vale? Entonces, en función de tú en qué frecuencia estés vibrando emocionalmente, eso es lo que vas a trasladar al mundo, eso es lo que vas a traer, eso es lo que van a recibir de ti. Entonces, si tú tienes emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, la duda, ¿vale? Esas son las emociones más bajas. Por lo tanto, si tú estás en esa frecuencia, no vas a traer, primero, oportunidades, gente, personas, momentos, circunstancias que te lleven y te acerquen a esos resultados. Simplemente lo que vas a hacer es repelerlos, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo que el universo, bueno, ¿por qué te lo digo yo? No, porque es así. ¿Por qué el universo premia a esas personas que no tienen miedo, duda, arrepentimiento, culpa, etcétera? Porque esas personas que no tienen eso están vibrando en una frecuencia diferente. No es que el universo te premie, venga, si no tienes miedo te premio con esto. No, si no tienes miedo quiere decir que eres valiente. Por lo tanto, estás vibrando en otra frecuencia, por lo tanto, te voy a mandar otras cosas acordes a esa frecuencia. Si estás vibrando con miedo, pues te voy a enviar cosas acordes a tu vibración de miedo. Entonces, ¿qué recompensa quieres? ¿No? O sea, la de miedo es una recompensa y la de ser valiente es otra recompensa. Pero ambas, obviamente, son muy diferentes. Una es negativa y otra es positiva. Entonces, siempre te va a compensar siempre te va a traer resultados. El universo siempre te va a traer resultados. El universo yo le llamo Dios, ¿vale? Para mí es Dios. Pero el caso es que tú puedes llamarle como quieras, pero lo que tienes que tener claro es que siempre te va a mandar resultados. Unos negativos y otros positivos. ¿En base a qué? En base a qué frecuencia, qué pensamientos, qué estás poniendo en tu cabeza, qué expones tú al resto del mundo, ¿vale? Deja de pensar, esto es importante también, deja de pensar en cómo y en quién, ¿vale? Dios, mira, esto es algo que a mí me parece demasiado brutal y demasiado heavy, ¿no? Y quiero que te la quedes para ti esta frase, es que Dios pone en tu cabeza la visión, pero no te pone, o sea, pero no te preocupes del plan, no te preocupes del cómo, no te preocupes en qué forma, no te preocupes cuándo, no te preocupes de nada más, simplemente preocúpate de hacer lo que tú puedas hacer para llegar a esa visión que Dios te ha puesto. O sea, pero mira, si Dios te la ha puesto en tu mente es porque lo puedes conseguir. No te va a poner nada que no puedas conseguir, no te va a poner de hecho nada o no creas que te lo pone teniendo en cuenta, pues, mira, hay una frase que dice, Dios, cuando Dios te da una visión no tiene en cuenta tu billetera, tiene en cuenta, o sea, está teniendo en cuenta tu fe, te pone esa visión y claro, obviamente, pues si te pone una visión, si tú eres una persona en su momento como yo, ¿no? Mileurista,
que tenía yo la visión de una casa con jardín y piscina. Entonces, obviamente en ese momento Dios me dio esa visión, pero yo no tenía el ingreso o la economía para comprarme esa casa. ¿Qué tuve? La fe de saber que en algún momento esa casa con piscina y con jardín iba a llegar. Por lo tanto, yo tuve esa fe que hice actuar en consecuencia para poner las acciones que estuvieran de mi parte, aprender las habilidades que estuvieran de mi parte, poner la energía y la actitud que estuviera de mi parte para que eso se materializase. ¿Por qué? Porque Dios puso la visión y ya me encargué yo de hacer lo que yo podía, de lo que estaba físicamente en mis manos, y luego ese resultado se unió con al final conmigo y con mi visión, ¿vale? Ese es el punto importante. Entonces, tú tienes que tener claro que te tienes que desapegar de el cómo, el cuándo, de dónde, en qué forma, por qué, o sea, desapégate de todo eso y simplemente tienes una visión, empieza a pensar qué cosas puedes hacer en base a que te lleven a esa visión que tú tienes, en base a esos resultados. Pues obviamente, si tú quieres, imagínate, no hubiera tenido mucho sentido, ninguno, de hecho, que yo, queriendo una casa con jardín y piscina independiente de, pues vamos a poner un precio en el que una casa del tipo que yo quería y tenemos hoy, pues no cuesta menos de medio millón, ¿vale? De euros, y que un alquiler, pues bueno, no son menos de 3.000, 4.000 euros, obviamente yo cobrando 1.000 euros, pues no me lo iba a poder permitir. El caso es que yo, sabiendo que esa casa, que yo ya tenía la visión, o sea, el nivel económico era tal, obviamente yo tenía que empezar a tomar acciones diferentes para poder empezar a tener resultados diferentes, si no, porque yo no me podría haber quedado seguir en el mismo trabajo siendo mileurista, con mi misma actitud mental, con mis mismas habilidades que tuve que hacer, elevarme yo para poder tener acceso a esa visión, ¿vale? Mira, sobre la importancia de poner las cosas correctas en tu conciencia, que al final tu conciencia es la que te va a generar todo, ¿no? La que opera, la que empieza a mover los hilos correctos para que tú empieces a hacer las acciones correctas, ¿vale? Porque todo se genera, como hemos dicho antes, en el pensamiento. Una vez del pensamiento pasa a las acciones que tú tengas que hacer, y una vez en las acciones, pues cuando el universo, Dios, cree oportuno, ya lo une a ti con esas acciones y ese pensamiento, ¿vale? El caso es que alguna vez, mira, tú tienes que pensar si alguna vez has hecho algo en tu vida que no hubieses pensado antes. Tú tienes que pararte a pensar en esto. ¿Para qué? Para que coja todo esto que te digo más coherencia, ¿vale? Tú nunca has hecho nada que no hayas pensado antes. Por lo tanto, cuando tú sabes que todo lo que tú has hecho ha sido por pensarlo antes, piensa cosas que hacer que te acerquen a tus resultados, ¿vale? Ya sabes qué pensamientos no tienes que tener para no sabotear tus acciones, para no alejar tus resultados, ¿vale? Ya sabes qué pensamientos tienes que tener, para qué acciones tener que te acerquen a esos resultados. Tú sabes qué cosas, mira, tú sabes, si quieres una casa de, yo qué sé, de medio millón, si quieres un supercoche, si quieres tener independencia financiera, si quieres trabajar online, tú ya sabes qué cosas o qué acciones te llevan a eso. Por lo menos sabes las que no te llevan a eso, que es quedarte en un trabajo convencional. Entonces, tienes que empezar a pensar de manera diferente. Por eso te he dicho que esta formación no va dirigida a ti, posiblemente, si hoy no encuentras salida o estás atascado en ese punto. No va a esa versión más elevada de ti en la que ha abierto esa mente y te abre posibilidades. Hoy hay un montón de posibilidades y oportunidades que te pueden permitir generar ingresos, o sea, tan altos como tú quieras en base a tu esfuerzo, ¿vale? El caso es, mira, la oportunidad, es importante que tengas en claro que la oportunidad te tiene que pillar trabajando, ¿vale? La oportunidad te tiene que pillar activo, te tiene que pillar intenso, te tiene que pillar en el ejercicio de esa mejor expresión de ti que sea la que te lleve a lo que tú quieres, ¿vale? Porque la oportunidad, te voy a decir esto y a lo mejor si no estás muy conectado a estas cosas que estamos diciendo vas a decir, sí, hombre, claro, pues a mí no se me acercan oportunidades todos los días o yo no creo que sea así. Todos los días, a todas horas, hay oportunidades cerca de ti, en tu entorno, pero ¿qué pasa? Que con la mentalidad que tienes, posiblemente o no las estás viendo o las estás repeliendo, ¿vale? Simplemente tú estás enfocando. Si tú quieres, si yo te digo ahora, y esto te habrá pasado seguro, de repente te compras, mira, ni te digo ahora, te voy a exponer algo. Tú te compras algo, un coche, de determinado color, de determinado modelo, pues algo tecnológico de determinado modelo o marca, ¿no?
De repente que nadie tenía nada de eso, tú no habías visto a nadie con nada de eso, te lo compras y de repente, ¿qué pasa? Que todo el mundo parece que lo tiene, o que de repente todo el mundo conduce el mismo coche, o de repente has empezado un proyecto con algo que de repente empiezas a ver por la calle a un montón de gente que también tiene, pues, o trabaja con esa marca, o toma esos productos, etcétera. Entonces, ¿esto por qué es? No porque de repente el mundo se haya unido y haya empezado a hacer lo mismo que tú, sino porque tu cerebro se está empezando a enfocar a las cosas, a cosas diferentes, a cosas familiares, a cosas que tú ya estás poniendo diariamente en tu cabeza. Entonces, las oportunidades van igual. Si tú crees que no eres capaz, lo que te he dicho al principio, si crees que no eres capaz, si crees que no puedes, si crees que no vas a llegar, si crees que no eres suficiente, simplemente estás marcando unas certezas, estás indicándole a tu cerebro en qué se tiene que enfocar, pero sobre todo en qué no se tiene que enfocar, que es en oportunidades, porque tú le dices, si tú te dices, no soy capaz, ¿para qué se va a molestar el cerebro en buscar oportunidades? Si tú ya le estás diciendo no soy capaz, no lo intentes. Eso es lo que le estás diciendo. No se lo estarás diciendo tal cual, pero eso es lo que está recibiendo él, es no eres capaz, no lo intentes, no te molestes, no inviertas energía en buscar oportunidades porque no eres capaz, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener esa conversación interna ideal para no sabotearse, para no cerrarse puertas y para no bloquear esos flujos, ¿no? Esos flujos de oportunidades, de experiencias, de gente acercándose, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y con lo último que quería terminar es que tu hambre determina todo. Yo no me imagino, y estoy seguro que tú tampoco, si fueses hoy, tuvieses la posibilidad económica ilimitada, ¿no? Y vas hoy al mejor restaurante yo qué sé, imagínate, el mejor restaurante del mundo con estrellas Michelin, yo qué sé, ilimitadas, no sé cuánto es el máximo, pero el caso es que hoy tú puedes permitírtelo y vas al mejor restaurante del mundo, ¿no? Imagínate ir sin hambre, imagínate ir a haberte comido antes algo, estar lleno y vas a ese restaurante y no tienes hambre. Eso es la vida, ¿no? Eso es ir sin hambre por la vida, eso es ir sin hambre de querer más, eso es ir sin ambición, ir sin querer cosas más grandes, ir sin aspirar a metas, a sueños más elevados. Eso es conformarse, ¿no? No tener hambre es conformarse con lo que hay, es saber, y esto tienes que entenderlo, saber que hay pastel suficiente para todos, para llenarse todos, y es tú decidir no querer comer una porción de ese pastel, ¿no? Porque ese pastel, hazte la idea de que es ilimitado, de que es increíble y de que te esperan cosas, o sea, impresionantes con ese pastel. Pero tú estás decidiendo, al no tener hambre, no querer tu porción del pastel. Y el pastel está para todos. Esto es importante que lo entiendan, ¿no? Entonces, imagínate que ir a ese restaurante sin hambre, no lo vas a disfrutar, no lo vas a experimentar y es una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto último? Que te abras a las posibilidades, ¿no? Que si otra gente ha llegado, que si otra gente lo ha conseguido, que si otra gente lo ha logrado, si otra gente ha podido, ¿por qué tú no? Ese es el punto, esta es la pregunta que quiero que te hagas siempre. ¿Por qué tú no ibas a poder? El por qué no es para que te des motivos de por qué no. Es para que te des motivos de, oye, ¿y por qué yo no? Y te animes a hacer más, y te animes a ser mejor, y te animes a tener más capacidades, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de que te eleves tu conciencia, eleves tus habilidades para que puedas tener tanto como quieras, para que puedas llegar a la vida de tus sueños, para que puedas conseguir tus metas, tus objetivos, lo que sea. El caso es que necesitas tener hambre, enchufarte, chutarte. Eso es lo que tienes que hacer para al final coger esa parte del pastel, coger esa parte de las oportunidades que se presentan todos los días ante ti, y te aseguro que de verdad, como te he dicho al principio del nombre de esta masterclass de Eleva tu vida, elevarás de verdad tu vida. Eso es lo que hemos hecho, estas son las bases. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Porque al final hemos hecho, hay nuestro método, a lo que nos dedicamos, cosas más técnicas, pero el caso es que eso no serviría de nada si no estuviera esto, si no estuviera nuestra actitud, si no estuviera nuestra apertura mental a recibir estas oportunidades, a recibir todo lo que al final la vida nos da. Entonces, esto es lo que necesitas de base. Te iré dejando más consejos, más podcasts sobre finanzas, sobre desarrollo personal, sobre ventas también, que creo que es importante. Así que, chicos, hasta aquí la masterclass. Espero que te sea de ayuda. Puedes seguirme, que aparte de los podcasts, de los vídeos que os voy dejando aquí en YouTube también, en Instagram siempre pues voy colgando tips de nutrición, de deporte, desarrollo personal, compartimos ahí nuestro día a día para que veáis cómo vivimos, que nos conozcáis mejor, porque al final, para que sepáis sobre todo que somos dos personas normales que simplemente estábamos inconformes con algo
y empezamos a hacer acciones diferentes para cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hicimos esa misma pregunta que te he hecho a ti hace un momento. Es, oye, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué yo no iba a poder conducir un supercoche? ¿Por qué yo no iba a poder tener la casa de mis sueños? ¿No? ¿Por qué otros sí y yo no me lo iba a poder permitir? Entonces, hicimos acciones diferentes y por eso tenemos resultados diferentes. Ahí en Instagram te lo dejo, ahí nos puedes conocer más. Es José Unbroken, ¿vale? Es así como suena, sin nada más. Es como el podcast, como el nombre del podcast, Unbroken. Y chicos, nada, o sea, de verdad, darle con todo. No se trata de que ahora mismo, si has tomado apuntes, que espero que los hayas tomado y si no, pues vuelve atrás y tómalos, ¿vale? Pero no se trata de que los tomes, los metas en una libreta y se queden cogiendo polvo. Se trata de que los uses, los apliques, que te animes de verdad a poner en práctica todas estas enseñanzas o todos estos modos de pensar que al final es lo único que te va a hacer, es que te va como mínimo a hacer mejor que estés, o sea, a llevarte a un punto en el mejor en el que, el que estás ahora, ¿vale? Ese es el punto. Así que nada, chicos, dejadme por aquí un like si os ha gustado, suscribiros para no perderos nada, ¿vale? En Spotify, pues bueno, dejar ahí esa valoración que siempre es de ayuda para que al final pues, pueda llegar a más gente y más gente pueda llegarle el mensaje, cambiar su vida y tomar decisiones diferentes. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo, audio.